lo que más me ha interesado desde el punto de vista de mi desarrollo profesional ha sido el teatro, especialmente la arquitectura teatral. Realmente lo que estoy más especializado es en el tema de la relación entre teatro y ciudad, los edificios teatrales, cómo se han insertado, etc. Eso me ha llevado como consecuencia al estudio de los equipamientos culturales, que sí he desarrollado mucho y he sido consultor en muchas ciudades españolas sobre el reequipamiento cultural de las ciudades españolas desde los años 80 para acá, y también la aparición del concepto, que modestamente he contribuido, de la aparición del concepto de nuevas centralidades, de tal manera que todas las ciudades tengan reequipados todos los barrios, de tal manera que se generen los menos viajes posibles como consecuencia de primera necesidad. Bueno, ese es un punto de vista. Pero yo venía a hablar del metro, y del metro quería comentar que para mí la movilidad, el transporte público, para mí es uno de los indicativos de calidad de vida en una ciudad, al menos así lo veo yo. Es decir, una ciudad que no tiene bien resuelto el sistema de transporte público en general, y entenderéis que el metro es una parte de todo el sistema de transporte público, y como muy bien habéis insistido a lo largo de las presentaciones de la tarde, cuando hablamos de metro hablamos de red, y mucho más hablamos de red o sistema si no tenemos los peatones, ciclistas, tranvías, autobuses, cercanías, etcétera, etcétera, y por supuesto el automóvil privado. Una ciudad a la que tú puedes llegar a cualquier parte, una área metropolitana, a la que puedes moverte con continuidad, ¿no?, sin tener necesidad de abandonar el transporte público, para mí es una ciudad. Lo otro realmente es una ciudad pues que no está rematada, no está terminada y no nos ofrece calidad de vida. Además, es muy sensible en el tema de la calidad de vida las desigualdades urbanas y las desigualdades sociales. Se aprecia mucho, sobre todo también después de la crisis de los años 16, 18 y siguientes, anteriores, digamos, cómo se han ido abriendo las desigualdades, pero si ves otras ciudades, también te das cuenta que el tema de la desigualdad es un tema profundo. He conocido, por otras muchas razones que no vienen al caso, últimamente la ciudad de Panamá, con visitas a Silva, y Panamá tiene una línea de metro, otra prácticamente inaugurada y otra tercera en estudio. Y para que os hagáis una idea, el área metropolitana de Panamá tiene 2 millones de habitantes, un poco mayor que la de Sevilla, y tiene una sola línea en funcionamiento. Mueven 250.000 viajes día, 7,5 millones mes. Es decir, que realmente ha entrado como una especie de golpe encima de la mesa en lo que era el sistema de transporte público que no había, o era muy precario de superficie, en una ciudad como Panamá. Quiero decir que la posibilidad de remover prácticamente el fondo de lodo de una ciudad de sus tradiciones o de sus inercias o de sus malas inercias a través de un sistema de transporte público eficiente es enorme. En el caso de Panamá lo hemos visto realmente. ¿Cómo diría yo si es vigente la red actual? Bueno, en primer lugar, yo creo que la red vigente, la red actual tiene una cosa importante: es coherente en el sentido literal de la palabra coherente. Es decir, es coherente, sí, es coherente con el resto de los sistemas y es coherente con otras muchas medidas que se tomaron en la ciudad en el plan general que la contemplaba. Por lo tanto, lo menos que se le puede pedir a cualquier debate o cualquier discusión sobre si hay que seguir o no con la red actual es que debe ser coherente en este sentido. Y luego, desde un punto de vista funcional, como para testar, un minuto ya, sí, más o menos lo tengo por aquí, para testar si está bien o no la red de metro, yo no planteo tanto los criterios que se han expuesto anteriormente, que me parecen absolutamente lógicos, sino si yo puedo llegar con facilidad con esa red de metro sin tener que utilizar otros muchos transportes a los hospitales, a las grandes universidades, a los aeropuertos, a las estaciones de autobuses, disfrutar del acceso a los parques, a los juzgados, ahora que se habla de la ciudad de la justicia, a dónde me lo van a llevar, a los centros de actividad de toda la ciudad en sí, a los palacios de congreso, a las oficinas de administración, si tengo que hacer un trámite. Todo esto tiene solución para el transporte, también tiene solución con la descentralización administrativa, es decir, los ayuntamientos de barrios de distrito en otras ciudades españolas no muy lejanas como Victoria o Gijón han resuelto el 50% de los trámites a pie de barrio. ¿De acuerdo? Creo que esto nos da una pequeña visión
de cuál podría ser el problema de movilidad y lo que el metro en Sevilla podría ayudar a resolver. Muchas gracias, Juan. Damián, si podemos responder a la pregunta de si la red actual es vigente o de alguna manera está vigente. Bueno, yo creo que esa pregunta, así dicha en abstracto, no sé qué significa. Si tiene sentido la red actual. El sentido de la red actual, digamos que podemos llegar a una conclusión sobre esa pregunta si comparamos esa red y su funcionamiento con lo que debería ser para lo que es la función de un metro. Las ciudades modernas, las ciudades que se han expandido sobre su entorno metropolitano de manera discontinua, son uno de los resultados de la revolución industrial. Y el metro es una consecuencia de esa expansión de las grandes ciudades sobre su entorno. El metro, ¿qué viene a hacer? Hasta la mitad del siglo XIX, todas las ciudades de nuestro entorno cultural europeo parece que habían seguido desde tiempos inmemoriales, desde el siglo V al menos, antes de Cristo, el principio que Platón había puesto en la boca de Sócrates en el diálogo de la República. Le pregunta a Sócrates, Sócrates, ¿hasta dónde puede crecer una ciudad? Y dice, una ciudad, pienso, que puede crecer mientras preserve su identidad, no más allá. Claro, la identidad durante 2500 años de una ciudad se ha vinculado primero a sus estructuras profundas o estructuras generadoras, que en el caso de Sevilla sabemos que es el puerto, el vado sobre el río, la cota en la misma digamos, límite, o incluso por debajo de la cota de inundación. Y como todas las ciudades europeas al menos, y yo creo que mundiales, hasta que se produce la revolución industrial, la continuidad de su casco. La continuidad del casco era imprescindible para varias funciones básicas de la ciudad: la defensa militar o de inundaciones, su funcionamiento como mercado, el que existiera una jurisdicción propia para los ciudadanos en ese entorno, etc. Y los límites de esa continuidad los marcaba la muralla, o incluso después de que se derribaron las murallas, algunos barrios, pequeños ensanches pegados a las murallas. Entonces, ¿el metro qué viene a hacer? El metro viene con los nuevos inventos, digamos, ¿no?, que produce esa propia revolución industrial que ha producido la crisis de la expansión continua. El metro viene a ayudar a recomponer la unidad de la ciudad. Y de manera que el límite de la ciudad contemporánea no va a ser ya una muralla, sino el límite del sistema de transporte público. Es decir, allí hasta donde me pueda yo mover de manera, digamos, eficaz, mínimamente eficaz, todos los días, para ir al trabajo, para lo que sea, ese es el límite de mi ciudad. Que estará compuesta, por supuesto, por una jerarquía interna de tipo que sea, pero ese es el límite de la ciudad. De forma que el metro que se genera en Sevilla, con mucho retraso respecto a otros metros, y porque la ciudad esta realmente produce ese crecimiento discontinuo después que otras ciudades, el metro es bueno en la red si sirve a esta función. Y si no sirve, no es bueno. De manera que una línea de metro no es buena, porque una línea de metro no sirve. Y tenemos una línea de metro que funciona estupendamente, es decir, que además, superando todas las previsiones de todo tipo, está funcionando de manera que invita, es decir, llama la atención para que no se deje de construir por lo menos otra línea y exista una mínima red, algo que se llame red. En este caso, la red que se aprobó en 2003, la conozco bien porque es el final de un proceso muy largo y colectivo de pensamiento sobre la ciudad y sobre el sistema de transporte. Y el problema que ha habido siempre y que puede seguir habiendo es que quienes trabajan en los proyectos constructivos de la red estén demasiado alejados de la causa principal de su existencia, que es la red que pide la estructura concreta y singular de la ciudad a la que tiene que subir, que es en este caso la Sevilla expandida metropolitana. Mi impresión es que hay que defender la red que hay, porque otra de las cuestiones que aquí creo que cualquiera de nosotros puede juzgar claramente
que exactamente los trazados de la línea pueden variar. O sea, todos sabemos, porque hayamos trabajado en la concepción de la red, que las líneas son en principio, no voy a decir convencionales, pero cumplen una función general y después se busca la manera de que se pueda construir de la forma más sencilla. Yo creo que en su conjunto la red está bien pensada y es coherente con todos los pasos anteriores. Por cierto, casi siempre se ignora el trabajo que durante la década de los 80 se hizo antes del plan intermodal de transporte, dentro de la Junta de Andalucía, el Gabinete de Estudios Metropolitanos, que desarrolló, apoyándose en el PISTA, las propuestas de red de transporte metropolitano con el metro. En ese momento, no quiero ya continuar por ahí porque es para hacer una discusión específica, la intervención del Ministerio de Obras Públicas fue decisiva, no para hacer el metro, sino para retrasar el avance en el proyecto del metro. De manera que, como existía una competencia entre ciudades españolas ya muy diversas, lanzadas todas ellas a pedir que se hiciera un metro en ellas, el Ministerio inventó los planes intermodales que proponían como mucho los metros ligeros, ¿no? Los metros ligeros, pero que en un momento dado hizo el pensar en el metro ligero como si fuera algo completamente distinto, ralentizar el propio concepto de las líneas, ya que se pensaba que eso no era el metro, sino que era otra cosa que se parecía a un tranvía, como de hecho, digamos, que técnicamente puede ser, pero que, digamos, paralizó de alguna manera todo el proceso de avance en la concepción de la red. Yo corto aquí y diría simplemente respecto a la línea actual que he hecho en falta, en la línea actual, la conexión desde Chapina a Camas. Creo que una vez que se abrió el acceso a Mairena, que es un producto del proyecto de Ciudad Metropolitana, de las directrices del año 89, se abrió el acceso a Mairena por una vía y por la vía del metro, es decir, que las dos cosas estaban planteadas en las directrices. Ya que el acceso al Aljarafe y su centro en Mairena reorganizó de alguna manera la vida en el Aljarafe, pienso que había que llevar a Camas la vía circular y en su momento recuperar aquel tranvía de Pañoleta a Coria y Puebla que alimentaría la base de la ribera de la ribera derecha de Guadalquivir. Y una última cosa, y es que la red de metro, como todos sabéis, no funcionará si no tiene en las cabeceras unas redes de transporte que la alimenten, o sea, tanto en el Aljarafe como en el entorno de Sevilla Este hasta el aeropuerto y Alcalá como el sur. O sea, esas redes de transporte son las que alimentarán a las líneas y las que realmente pueden hacer que consigamos tener una red de metro verdadera. Vale, muchas gracias, Mario. Tú. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, en primer lugar, a los partidarios, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros de Caminos y a las Escuelas de Arquitectura y Ingeniería Civil, Antonio Barrenago en particular. Yo que represento a la Consejería de Fomento, la Dirección General de Movilidad, y bueno, nuestra apuesta por el fomento de la movilidad, tanto en el área metropolitana como en áreas interurbanas, a través de los consorcios que tenemos y nuestra red de autobuses es clara, y como no, también en las áreas urbanas, ¿no? Con el fomento de los metros, ¿no? En particular el de Granada, Málaga y Sevilla. Yo he trabajado mucho en el de Málaga, conozco bien el metro de Málaga, el de Sevilla lo conozco menos, ¿no? Ya está informando de los 2 meses que llevo aquí. Veo que tenéis 4 líneas, una línea construida de orientación este-oeste o sureste, con 18 kilómetros, 17 millones de viajeros, 120 millones de euros de coste inicial, que se han formado en 900 millones de euros. Una línea 2 prevista que es paralela a la anterior al norte, con unos 900 millones de euros en previsión de ese nuevo proyecto y 19 millones de viajeros previstos aproximadamente. Una línea 3 norte-sur, que es la que parece que más demanda arroja según los estudios de demanda, con 22 millones de viajeros y
política se modificaron, surgieron 174 delegaciones y los proyectos se efectuaron en 2012. Tenemos un proyecto de línea 2, 3 y 4. No son proyectos completos, algunos sí, otros no. La línea 3 está completo. La línea 2, 4, la 2 está al 50% proyecto, 50% anteproyecto. Y la línea 4 está un tercio es proyecto y el resto anteproyecto, a nivel de anteproyecto. Bueno, los motivos entiendo que son porque se cambiaron también como se han adjudicado el proceso de delegaciones, pues empezaron de ser muchas de ellas superficiales a ser subterráneas. Y bueno, esas líneas hay que actualizarlas, los 3 proyectos, desde el punto de vista normativo. Seguramente la DH habrá cambiado y habrá que actualizar los cálculos. Desde el punto de vista ambiental también, con la JICA del 2007, la protección ambiental unificada está caducada. Y bueno, desde el punto de vista técnico habrá que repasar aquello, como digo, la línea 2 y la línea 4, porque habrá que transformar los tramos que son proyectos. La previsión, bueno, yo lo he dicho el consejero esta mañana, es de unos 350 millones de euros lo que tenemos previsto en el presupuesto de 2019 y en total unos 1.000 millones para la actualización, bueno, un millón de euros para la actualización de los tres proyectos. Y bueno, yo entiendo que la red de metro es, no solo en Sevilla, sino la red de metro en general, pues permite el desarrollo urbano, permite extender las ciudades, da es un modo de transporte con una capacidad enorme de movilidad y que configura y transforma la configuración de las ciudades y por lo cual entendemos que hay que empezar por eso. Muchas gracias. Como me queda un minuto, perdón, una preguntita. Ha dicho que va a transformar los anteproyectos en proyectos. Dentro de esa actualización, lo que teníamos entendido es que se actualizaba a normativa, ambiental, técnica, tal, pero transformar esos anteproyectos en proyectos ya requiere más tiempo, ¿no? Bueno, como he comentado, de las 3 líneas, en la línea 3, y lo he dicho el consejero también esta mañana, la línea 3 está completada. Es 100% proyecto, y las otras 2 líneas son parcialmente proyecto y hay tramos que son anteproyectos, a nivel que hay que avanzar sobre ellos, hay que seguir trabajando. Pero tanto como para definirlo a nivel de constructivo, de ejecución, sí, se va a definir. Son proyectos de construcción. Hay tramos que hay que definir claramente el proyecto de construcción. Vale, muchas gracias. Pues Pablo, tú. Bueno, en primer lugar, como ritualmente se ha hecho hasta el momento, agradecer a Barrio Nuevo que me haya dado la oportunidad de estar aquí y al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros de Caminos. Debo decir que se te ha olvidado dentro de tu exposición que yo soy docente tanto en la Escuela de Arquitectura como en la Escuela de Ingeniería de Caminos, con lo cual, de alguna manera, soy sometido a doble escrutinio, ¿no? Por parte de los dos colectivos, ¿no? en cada caso. Yo tenía una idea de lo que pensaba decir, pero claro, a lo largo de un proceso como el que hemos sufrido, perdón por la expresión sufrido, durante toda esta tarde, pues evidentemente la visión de lo que uno quiere comunicar evoluciona acorde a los nuevos datos y a las nuevas, digamos, a los nuevos significados que van emergiendo y a cómo se van de alguna manera matizando las cuestiones, ¿no? y poniéndose en su lugar. Yo, no obstante, sí, después de todo este proceso de cambio y de este itinerario más o menos largo que hemos tenido, sumamente informativo, extraordinariamente sólido en las exposiciones, tremendamente esclarecedor en muchos casos, yo sencillamente quisiera apuntar una serie de cuestiones que serían un poco como disensiones sobre cuestiones expresadas aquí, disensiones que de alguna manera también recogen cuestiones matizadas o dichas ahora recientemente por mis compañeros, ¿no? En este contexto me refiero al hecho específico de que el metro es un evento casi como si se dijera que se explica por sí mismo y que debe ser llevado adelante bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y
que se explica un poco en algunos momentos dentro de la exposición, aunque evidentemente no ha sido siempre así, ha aparecido como algo que se explicaba desde la propia ciudad de Sevilla, un poco disociado de la naturaleza metropolitana de los procesos. El área metropolitana ha aparecido y desaparecido. Para mí ha sido casi una auténtica sorpresa cuando en una de las primeras exposiciones que hemos visto se ha mencionado el plan de los planes generales de la ciudad. Se ha mencionado el modelo de la ciudad, se ha mencionado el plan del 88 y se ha mencionado el plan del 2006 y se ha mencionado la relación de los modelos urbanos con los modelos de transporte. Y yo en este contexto primero veía en esa primera expresión un elemento desaparecido, que era el área metropolitana, ¿no? Y sobre todo un elemento que decididamente sí he visto más o menos desaparecido a lo largo de todas las exposiciones, que ha sido la ordenación y la planificación territorial. Es decir, habiéndose dotado nuestra región de un modelo a escala regional, como ha sido el POTA, habiendo desarrollado una planificación subregional, como es el caso del POTAUS, parece que plantea un modelo de aglomeración urbana, tal como así lo expresa de Sevilla, parece como mínimo extraño que esa cuestión o ese tema donde es un proceso en el que se proponen 50.000 nuevas viviendas, donde se proponen un número, creo que 69 áreas de oportunidad, esté como desaparecido dentro de esta explicación y de esta aproximación. Y nos encontramos ante el hecho de que tal vez, y sobre todo en este momento de cambio, y ante una planificación que plantea un modelo que sin duda parece demandable que se ponga en crisis, y estamos hablando de esta planificación subregional, creo que este planteamiento de la red de metro y de todo el sistema metropolitano de transportes, de alguna forma está induciendo también este proceso. No nos olvidemos que el plan de movilidad, el plan digamos de movilidad metropolitana, precede al plan al POTAUS y de alguna manera determina incluso su ámbito de acción en lo que es digamos los límites del número de municipios incluidos, ¿no? Esta temática, la disociación del modelo de transportes y del modelo de replanteamiento del área metropolitana me parece una cuestión curiosa o una cuestión, digamos, que demandaría una profundización. Yo a este respecto invocaría un poco la historia metropolitana, la historia de la cual tenemos aquí una muestra señera. La historia que desde los años 50 ha existido de visualización del área metropolitana, donde creo que fue Pedro Vidagoro el primero al venir aquí que observó, señores, a las autoridades locales, hay unos procesos en marcha y ustedes no pueden de alguna forma ignorarlos. Y bajo esta perspectiva creo que ha habido un gabinete de estudios metropolitanos, ha habido un plan comarcal que precedió a todas estas iniciativas y ha habido incluso un plan casi desconocido, un plan casi diríamos que secreto, que del año 94 al 2001 estableció otro modelo de la área metropolitana que prácticamente ni siquiera llegó a verse. Todos estos aspectos de la memoria metropolitana y de la memoria del territorio y de la ciudad, de su relación y de su visión integral, denotan oportunidades perdidas, denotan, digamos, procesos no aprovechados de organización integral y de producción de nuestra ciudad. Estoy acabando, Pablo, perdón. Se ha terminado. Bueno, pues esto era lo que yo de alguna forma quería señalar y dejo el micrófono. Vale, bueno, estos son con las exposiciones que hemos oído. Yo creo que ahora es tiempo de que habléis de lo que estáis al otro lado, ¿no? Si queréis plantear alguna cuestión, pues desde luego, pues no sé, desde las reflexiones que desde las redes también planteadas, puede ser una de las cuestiones en las que
podéis intervenir, o lo que ha planteado él de que echa de menos esa visión metropolitana, ¿no? Esa vocación metropolitana que han planteado otros planes en la ciudad, ¿no? De urbanísticos y tal. No sé, si queréis, tenéis algo, si no tenéis nada, tengo yo material, ¿no? O sea que... Esperamos un poco, si queréis. ¿Alguien quiere plantear algo? Sí, yo. Buenas tardes. Bueno, algunos me conocen y otros no. Soy Soledad San Mateo, arquitecta y urbanista y dedicada al territorio, a la movilidad desde hace muchísimos años en mi profesión. Yo coincido con Pablo Arias, que además enlaza con lo que dijo finalmente Damián sobre por qué esa línea 4 se queda en la isla de la Cartuja. Es que no tiene ningún sentido, porque lo que no podemos es tener una red tan potente, con una inversión tan fuerte en la que de las 4 líneas planteadas, una que ya existe y que evidentemente tiene un carácter metropolitano limitado, pero lo tiene, que traspasa Sevilla. La L2, yo veo una línea muy débil de contenido, que quizás lo que tendría que hacer es interaccionar con la línea 1 y quizás tendría unos ramales en determinados puntos, tanto hacia noreste como hacia noreste y noroeste debería hacer, creo yo, unos ramales. Y desde luego la línea 3 y la línea 4 es absurdo, perdónenme, a los grandes ingenieros y empresas y la Junta de Andalucía, en la cual he trabajado y respeto muchísimo. Esos proyectos se han quedado cortos, han sido como tímidos en las miras y en las metas. O sea, no se puede estar hablando en San José de la Rinconada de una lanzadera y resulta que te quedas en Pinomontano o menos. No tiene sentido. No tiene sentido hablar en Cortijo del Cuarto hacia Valme y demás, y Bellavista, y resulta que te has parado antes. Desde luego la línea 4 además, que es circular, comparto plenamente que necesita abrirse, está constreñida. Ya hay otros medios de transporte también planteados, y que además el último ingeniero que hizo la exposición, perdón que no recuerdo su nombre, continuamente hacía alusión a los kilómetros y paradas y demás del metrocentro que podría sustituir o suplir, pero no por otra vez faltas de mira económicas o de objetivos, sino porque es que está. Entonces se complementa. La línea del metrocentro creo que complementa mucha parte, porque además lo sabemos, que se superponen en muchos tramos, tanto con las existentes como con las previstas, con proyectos o con anteproyectos. Entonces yo lanzo la pregunta o el comentario, el debate a los 4, incluso a que intervengan los autores de los anteproyectos y proyectos, que por supuesto me parecen muy interesantes en su trabajo y en planteamiento, pero creo que quedaron desfasados. Incluso en inicio eran cortos. Yo sé que con el consorcio de transporte, con el área metropolitana, con todos los términos municipales, siempre ha habido muchos problemas. Pero creo que ya es hora de superar eso. Gracias. Vale, no sé si queréis... Sí, perfecto. Bueno, yo quiero aprovechar lo que dice Soledad. En primer lugar, me parece, quiero decirlo porque creo que es importante, creo que el trabajo de proyecto de la red y de cada una de las líneas y de explotación de la línea 1 me parecen excelentes. Es decir, que afortunadamente, la idea de seguir adelante con el metro, adaptando o, digamos, pensando una red nueva que sirviera a lo que comenté en mi primera intervención, es decir, realmente a recuperar la unidad funcional y ciudadana del millón de personas que viven en la metropolitana. Creo que afortunadamente esa línea ha llegado a un punto en el que lo que queda es construir, pero que están los proyectos hechos, y me parece, insisto, que está muy bien. Otra cosa es que pequeñas correcciones o
o complementos en sus extremos se pueden hacer. Yo he dicho de camas por decir algo, por decir que realmente no me equivoqué, no era línea circular, sino la línea transversal. Me parece que debería llegar a camas y recoger allí el antiguo tranvía reconvertido. Eso es lo que quería decir. Y después, es que claro, ha planteado una cosa muy importante, Pablo, ¿no? Él se lo ha preguntado como, no sé, como, digamos, como una pregunta de fondo, ¿no? ¿Por qué existiendo una planificación desde tan largo tiempo? Mucho antes, como tú dices, en el 29, en el anteproyecto de Sánchez de las ciudades, el proyecto ese ganador de Barbi Sánchez Carvajal, que Antonio Nuevo me lo hizo conocer hace muchos años, y los proyectos, o al menos las ideas de base que Antonio Nuevo desarrolló en el concurso de la Cartuja hace mucho tiempo, que insistía en la dimensión metropolitana de la ciudad, ponen en marcha una línea que no es la de construcción ya de ejecución de un proyecto, sino previa y más importante de concepción de lo que se quiere hacer. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas en nuestro país y en nuestra ciudad? Se han disociado de manera perversa la construcción del proyecto desde lo real y sensible, que es para lo que servía antes dibujar un plano, o sea, primero para tomar nota y filtrar lo que había y pasar un plano y trabajar sobre el plano. Todo eso que finalmente se sintetizaba o se integraba en un proyecto, como un proyecto de ciudad, como un proyecto de ciudad contemporánea. Todo eso, a través además de una transformación de los conceptos, ¿no?, de arquitectura en urbanismo, ¿no?, y de arquitectura de la ciudad y del territorio en ordenación del territorio, ha invertido el proceso de producción y ha desarrollado un ingente mundo, ¿no?, de planes de ordenación del territorio, que desde arriba hacia abajo han ido planteando cosas que sencillamente no se podían hacer, ¿no? Y claro, eso que en la mente humana es lo que mueve a actuar, que es el contacto con la realidad, se ha perdido. Y tú te pones delante de una mesa, el plan de ordenación que tú quieras. Yo he sido el director del plan de ordenación del POTA, que insistí y conseguí con mucho trabajo que existiera simultáneamente al plan de infraestructuras de Andalucía, los dos juntos, para que no se estuviera trabajando en una mesa de camilla, en planes puramente de ideas, sino a la vez en la construcción de lo que está planteando el poder. Entonces, eso es algo que, sobre lo que habría realmente que intentar, entre todos, pensar un poco e intentar invertir esa extraña disociación. Vamos a ver, yo quería hablar un poco de todo lo que se ha planteado a partir del debate de soledad, de la crisis o no de las líneas. Yo soy partidario en absoluto de que se demuestre que hay una red mejor antes de desechar la actual. Y con el metro y con la línea 3, que está totalmente terminada, yo no dudaría absolutamente nada, haría la línea 3, sin más reflexión. Puedo reflexionar sobre la línea 4, sobre el concepto circular. Puedo reflexionar sobre la línea 2 de las extensiones que ha planteado Damián. Y desde luego me plantearía un compromiso cívico y de los técnicos que estamos aquí, del cumplimiento del plazo. Yo trabajo en el teatro y a veces parece que es una actividad vista desde otras actividades del hemisferio este que tengo aquí, ¿no?, de construir y nombrar un edificio que es algo como más voluble, en absoluto. Es decir, nosotros somos capaces en teatro de comprometernos 15, 16, 18 meses con antelación con un posible espectador, exactamente qué día y qué hora puede comprar la entrada porque yo voy a estrenar ese día. ¿Bien? Quiero decir que un retraso de una hora en teatro es un fracaso. Y eso, sin embargo, es perfectamente asumible en cualquier otra actividad. Me dirán de muchas cosas, pero eso es un compromiso que tiene la profesión. Y eso me parece que se nos está escapando. Es decir, que el tiempo no tenga valor, el tiempo tiene un valor inestimable. Y desde luego, el hecho de que la línea 3 esté terminada, informada, con todos los parabienes y todos los proyectos terminados, yo personalmente no lo dudaría. ¿Terminamos el ciclo y ya otra intervención? Sí, bueno, yo quería decir que la línea 3 está terminada, pero hace falta actualizarla también. Bueno, está normativo y ambiental, hay que actualizar. Estos son los ambientales.
Respecto a lo que comentaba la señora relativo a las líneas, es verdad que la línea 2 no tiene conexión con la línea 1, ¿cierto? De demanda creo que la que menor demanda tenía. No están siendo pequeñas las demandas, están en torno a 19 millones de viajeros. Luego la línea norte-sur es la que más demanda tiene, que incluso en las alegaciones, según tengo entendido, se contempló la prolongación hacia el sur y hacia el norte, ¿no? con ramales para tener más cobertura territorial. Y la 4 entiendo que, bueno, supongo que todo esto deriva de un estudio de demanda que se hizo cuando se hizo, ¿no? Creo que eso en 2009 o para ver, supongo que ahí, ¿no? O sea, 2007. Digamos que las demandas cambian, pero bueno, tampoco cambian mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que su trazado atiende a este tipo de análisis de estudios. Y, hombre, entrar en el debate ahora o volver a analizar las líneas y los trazados, pues claro, eso puede hacer demorar mucho el inicio de las actuaciones, ¿no? Entonces, sí, perdón. Voy a ser extraordinariamente breve. Yo solo incidiría en una cosa que por otra parte ya se ha dicho, y es un aspecto esencial. El plan metropolitano de transporte se alimentaba las líneas de metro con otras infraestructuras. Y esas infraestructuras, algunas de ellas están absolutamente descomprometidas o desaparecidas, no se sabe qué continuidad. Una de ellas, por ejemplo, la tranvía de Aljarafe, que tenía que pasar, por ejemplo, por el intercambiador de aquel de Mairena, que tampoco se llegó a concretarse, y todo ese ciclo, toda esa estructura de intercambiadores de nodos que tenían que ser alimentados desde periferias. No olvidemos la tesis que tú has indicado, sino el problema de la periferia en los desarrollos urbanos, periurbanos. En ese contexto estamos en un marco donde tenemos una enorme población dispersa que ahora mismo acude el vehículo a la ciudad, entra, no tiene un sistema de park and ride eficaz que le permita entrar, no tiene otros procedimientos de transporte que le permitan acceder. Entonces, una gran parte de esa estructura que tiene que alimentar al metro para acercarle a las periferias, para estructurar lo desestructurado, ahora mismo es la que yo encuentro que tiene un destino más complejo. Y precisamente esa se recoge dentro del contexto normativo de Potaus. Hay un artículo, concretamente de la normativa, que recoge y relata cuáles son esas líneas tranviarias que tenían que existir. Nada más que a este respecto. Yo quería, no tiene nada que ver con el yo quería hacer hincapié en lo que ha dicho Juan Ruega de la valoración del tiempo en los sistemas de transporte es fundamental. O sea, que el tiempo tiene un valor inestimable. El tiempo y el confort y la seguridad son no solamente la conectividad de establecer posibilidades de desplazamiento. Y en cuanto a lo que ha dicho la señora que intervino antes de la línea 4, a mí me parece que el papel verdadero de la línea 4, que por supuesto, como ha dicho Juan Ruega, como no está terminado y definido el proyecto hasta tal nivel que las demás, pues podría permitirse hacer cambios, pero yo creo que el papel fundamental de la línea 4 es no tanto el alcance, la suficiencia de la línea en sí, sino que es la que consigue la conectividad, consigue la red. Mientras haya la línea 1 y la línea 3, no hay red, pero si hubiera la línea 1 y la línea 3 y la circular, ya hay una red. Y el valor de la red, o sea que la comparación de lo que es un sistema de metro, la verdadera dimensión del valor que tiene una línea de metro es cuando se ha vivido en una ciudad con una línea de metro. O sea, es algo que tiene otra vida distinta. Y de verdad que eso merece la pena tener en cuenta estas consideraciones. Por supuesto, la valoración de las líneas que no tienen plataforma reservada ni exclusiva, pues que no tiene nada que ver. Se agradece el esfuerzo
de los ayuntamientos por mantener líneas como Tusan, que es un esfuerzo muy importante y muy loable, pero que es que eso no consigue una conectividad eficiente en absoluto. Lo que hay un remedio para ir viviendo